Miseria de generación Z. Sentirse mal. Hoy en día es totalmente normal ver entre las generaciones modernas, en especial en la actual generación Z, o en los millennials, o incluso entre antes, en las personas nacidas desde los 80 en adelante, las expresiones me siento solo, no tengo amigos, las amistades no me llenan, me siento mal, la vida no vale nada, y en general una sensación de desolación y de sentir que nada vale nada. Cosa ridícula, porque si nada valiera nada, entonces nada existiría, lo cual sería contradictorio. Y si nada vale nada, ¿por qué se quejan de esa nada en primer lugar? ¿Cuál sería, pues, el origen de todo eso? ¿Y por qué solo surge hasta tiempos recientes? ¿Por qué, pues, hay tanta reiteración sobre que uno sí se siente mal, que uno se siente solo, vacío, sin nada, sin ningún propósito o sin compañía? En especial, ¿por qué no se dice que uno está solo o está mal? ¿Por qué se pone un especial énfasis en sentirse mal o solo? O peor, vivir en un solipsismo en el cual uno se queja de por qué el mundo está mal y vive en la pereza y en la vanidad de no hacer nada. Por eso uno siente o cree que está mal, para corregirlo o para hacer algo para solucionar su propia miseria. Y la misma gente que se queja de que las cosas están mal solo mira desde su propia perspectiva, no les importa en lo más mínimo cómo lo pasan los demás. O incluso la misma gente afectada por eso, de lo que dicen quejarse, cayendo en un narcisismo del tipo las cosas son malas porque me hacen sentir mal. ¿Por qué pues se pondría la sensación a un nivel casi solipsista en el que uno siente algo y que por ese sentir uno ya es? O sea, por el hecho de sentirse solo no significa que uno esté solo. No es sorpresa para cualquiera que haya estudiado historia, incluso de forma básica, que todo este fenómeno es totalmente reciente. En la antigüedad nadie se sentía solo, con pocas excepciones de gente que realmente se había sumergido en la miseria más absoluta. Pero incluso en eso siempre había esperanza, siempre había conexión, siempre había algo a lo que el hombre puede aferrarse, ya sean los dioses del panteón, ya sea la esperanza del más allá, ya sean los espíritus o la idea de un castigo y la recompensa en base a las acciones. Un ejemplo magnífico de esto son las historias de Tito Livio, en las cuales se hablan de las juventudes romanas, que vivían en constantes guerras, persecuciones y asediados por figuras como Aníbal, Perseo, Vercingétorix y demás. Y se cuenta con lujo de detalle la emoción de los soldados, que les recuerdo que uno entraba al ejército con poca edad, con tal de luchar por algo más trascendente y querer formar parte de la eternidad de su patria, y así se pueden citar muchos ejemplos de historias antiguas, de historias de la época cristiana como el Cantar de Mio Cid, y así con muchas épocas en muchos lugares distintos, y pareciera que con todo esto se puede deducir fácilmente que el sentirse desolado o desconectado incluso de la realidad misma es consecuencia del hecho de que nadie tiene nada a lo que conectarse de manera trascendente fuera del puro placer o del hedonismo, ya que por simple observación de las personas alrededor se puede deducir que siempre ponen sus esperanzas en algo, ya sea en algo ajeno al hombre y que lo supera, como pueden ser los dioses en la antigua Roma, la redención en la cristiandad o la gloria en distintas culturas, el equivalente a la redención el del Islam, o incluso en los estados más primitivos como en las tribus de la Amazonía o del África se ve un culto a lo trascendente, o a lo que ellos consideran como trascendente en su limitada visión del mundo. O se puede poner el centro de la realidad en algo totalmente contrario a lo mencionado y absolutamente enfermizo, como sucede hoy en día con las personas que dedican su existencia a la computadora y al mundo que se arma en ella, en especial a los aspectos más repulsivos de ese mundo, como serían los fetiches o vivir de la vida de los terceros en un acto de sadismo. Por lo cual, ¿cuál sería el hecho de no tener nada en lo que creer, nada en lo que apoyar la existencia? ¿Qué sería eso realmente? Soberbia, el nihilismo o el hecho de no tener un asidero soporte en el que descansar la existencia de uno es profundamente soberbio. ¿Qué pues más soberbio y solipsista que no creer en nada o aparentar no creer en nada? Porque no hay nadie que crea en la nada, puesto que la nada no existe. Incluso en el solipsismo más extremo de corte idealista siempre va a haber algo, por más vulgar y poco trascendente que sea. El nihilismo sería un solipsismo del tipo conductual en lo cual nada importa, nada entre comillas, lo cual es totalmente imposible, porque si nada importa, si no hay propósito trascendente o intrascendente de ningún tipo, entonces ¿por qué uno se movería en primer lugar? Si no hay ningún propósito de movimiento, entonces uno no tendría ni que pensar en primer lugar, lo cual nos deja en el planteamiento curioso de que si alguien clama ser nihilista, en realidad es un soberbio, puesto que si nada importa y si uno se sigue moviendo y tan siquiera pensando, uno ya tiene propósito de vivir. Este propósito sería el placer o los pequeños placeres, que obviamente son los placeres que aplican únicamente al yo. De ahí que el nihilismo sea profundamente soberbio, ya que solo importa el yo en detrimento del mundo. Si a uno realmente le importa el yo, si a uno realmente no le importa el yo, ¿por qué se sigue moviendo en primer lugar? El único nihilismo coherente es el de Mainlander, que después de escribir su filosofía de la redención, regresó a esa nada de la que tanto hablaba. Realmente nadie cree en la nada,
Toda conducta del hombre gira en torno a algo que se considera como bueno, que se capta mediante la inteligencia, pero si esta inteligencia desprecia toda la realidad y cree que todo es malo, entre comillas, entonces la inteligencia no captaría nada y se caería en una contradicción consigo mismo, en la cual algo existe pero no hace nada o no tiene movimiento alguno en la realidad. Si se niega o se trata de negar la realidad entera, entonces solo quedaría el yo, debido a que es lo que primero que el hombre conoce, lo cual no significa que la realidad gire en torno a eso. Y si toda mi cosmovisión gira en torno a mi persona y a lo que yo creo que es bueno en base a mis caprichos y mis sentimientos, que es el bien y el mal, eventualmente llega toda esta soberbia en la cual, con tal de defenderla, se han llegado a extremos tan absurdos de creer que el cerebro crea la realidad, a pesar de todas las paradojas y contradicciones que eso implica, como en el caso de Schopenhauer. ¿Qué más cobarde que la soberbia? Debido a que uno solo le importa a uno mismo y su propio pellejo. Entonces no hay nada más que de lo que se pueda sacrificar o destruir en nombre de la propia seguridad. ¿No han notado que la gente que clama que nada importa, cree que de alguna manera porque vivieron o sufrieron cosas malas, entonces toda la realidad es negativa? Esto se debe al narcisismo de creer que mi visión es lo único que importa. Si nada me importa, entonces ¿por qué mi visión de las cosas debería importar en primer lugar? Si nada importa, ¿por qué debería escribir libros sobre que nada importa? ¿Y por qué debería imponerle esa visión a los demás, como claman los nihilistas o seguidores de filosofías existencialistas? Y a todo esto agréguenle que al ser el hombre algo bajo y con pulsión desordenada, ¿no sería poner a este hombre mismo o a uno mismo en el centro de la realidad la máxima muestra de nihilismo? El hombre es nada frente al mundo y a lo trascendente, trascendente con lo cual tiene un vínculo que tiene que aceptar y que si rechaza el castigo lo tiene totalmente merecido. Si lo trascendente no es el centro de la realidad, cualquier cosa lo es, y hoy en día en especial, la nada, entre comillas, que queda al retirar a la trascendencia es llenada mediante los caprichos y pulsiones bajas de los hombres, cosa que es promovida y alentada por toda la filosofía contemporánea, desde los existencialistas hasta los marxistas del tipo de Marcuse. No existe la nada en ningún sentido, ni en sentido físico, metafísico, conductual o en orden alguno de la realidad, porque es evidente que hay cosas. La única forma de afirmar la nada sería caer en un ejercicio de dudar de todo a lo Descartes, ejercicio que solo lleva a la contradicción, de no dudar de la duda o de la nada. Si la nada existiera, no habría ni movimiento, ni razón, ni deseo de algún tipo. En el aspecto conductual todos se mueven por algo. En ninguna corriente que trate de analizar al hombre se admite la nada. En todas se admite un motor distinto. El único detalle es que a veces ese motor es nefasto, ya sea en el psicoanálisis o en Schopenhauer, que ponen cosas como el motor a la voluntad y la bajeza del hombre, y creen que el hombre es poco más que una pulsión con patas destinado a la maldad y al vicio descontrolado. Siempre hay algo cuando se trata del hombre, pero en ese caso, ¿qué sería el nihilismo realmente? Poner en el centro del mundo y del movimiento del hombre algo tan bajo y repulsivo que parezca que no es nada. De ahí que los tan llamados nihilistas pongan en el centro de su conducta cada vez cosas peores. Filosofía. La filosofía, o más concretamente los filósofos, mientras más modernos más aplica esto, nos han hecho creer que uno nace sin un propósito, o que el hombre no es más que un aborto del azar que viene de la nada hacia la nada, y cuya trascendencia es vivir y ser para el placer. Se presupone todo esto y se busca una solución para esta cuestión, ya sea en la forma de Schopenhauer, Nietzsche, Sartre, Albert Camus, Albert Caraco y otros personajes. ¿De dónde pues viene toda esta creencia de que el hombre no vale nada? Sino de que antes, tanto en el mundo clásico, en las culturas orientales y en la cristiandad, siempre hubo algo en lo que el hombre puede aferrarse. Se puede situar el origen tan atrás como desde el nominalismo y la negación de los universales, ya que en los universales o trascendentales habían cosas como el Dios, el alma, la virtud y demás. Se los negaba en el sentido de que no se podían conocer y solo se tenían que creer y afirmar su existencia mediante la fe. Esto ya sería problemático porque se negaría la razón del hombre y se la pondría en contradicción con la facultad de sentir o la creencia, saliendo de ahí la creencia de lo irracional y lo racional. Cuando ocurrió la revolución más bien de Lutero, se afirmaba que el hombre era tan terriblemente malvado y sin posibilidad de redención debido al pecado original, que la gracia no era ayuda y que la decisión final no estaba en el hombre, sino que el hombre y sus acciones eran nada y que solo Dios, no mediante la cooperación con el hombre, sino únicamente mediante Dios, el hombre se podía salvar. De ahí la creencia moderna protestante de los 144.000 elegidos. Mediante este substrato tan pesimista y monstruoso de ver al hombre y de dividir al hombre haciendo que sus facultades estén peleando, de ahí la modernidad y su racionalismo contra el empirismo. De todo esto surgió el fideísmo extremo y el extremo racionalismo, ya que la creencia de que el hombre es poco más que un aborto de la nada y solo creyendo se salva, no mediante las obras, porque esto sería afirmar que el hombre contribuye a su redención.
¿Y qué tiene que ver todo esto con la cuestión? Que la filosofía moderna bebe de lo peor de ambos bandos, de la contradicción perpetua en el hombre, de la separación irreconciliable entre la fe y la razón, y la negación de que se pueda conocer lo trascendente o entenderlo, sola fide y sola escritura, el voluntarismo, el entender al hombre como un mero mécano y todos los vicios propios de la filosofía posterior al siglo XVI. En esta disertación no hablaré, es cuestión de otro momento, si existen los universales, la metafísica o Dios, pero sí se puede decir que la negación de todo eso y llevar al absurdo sus consecuencias llevan a la soberbia, al hedonismo y a todas esas cosas. Esto ya lo sabía la Lemaitre, que al poner al hombre como un mecanismo al nivel de un robot, entonces no sería necesario y no existiría Dios o el alma o el bien o la virtud. Y de la negación de todo eso lleva inevitablemente a un culto al placer y a la vanidad, ya que el placer se convierte en el centro de la existencia. Lo único que queda es amplificar el placer, cosa que lleva al utilitarismo. Placer que trae dolor, porque todo ese placer en exceso eventualmente lleva al dolor. Y no se puede apelar a una razón que modere el placer, porque si hay contradicción entre razón y sentidos, y en especial ya que la razón apela a los universales, y si solo existe la materia, entonces se lleva a un hedonismo del tipo de Aristipo, o en casos no tan extremos al utilitarismo, que propone que solo se debe buscar el máximo placer que no conlleve dolor, lo cual es negar la trascendencia del hombre y su vínculo con Dios o con algo trascendente, porque la teosis no es sobre la materia y el placer. Con la aparición del liberalismo y la imposición de la libertad, porque la libertad de hecho fue impuesta, mírese la Revolución Francesa, esto se transformó en el centro de todas las relaciones humanas. No de un momento a otro, naturalmente, pero fue una pendiente resbaladiza creer que la libertad para el placer, la libertad para el mal, y creer que uno que tiene que respetar los placeres de los demás sin importar qué tan nocivos sean, lleva eventualmente a que lo que importa en este mundo es pasarla bien, y nada más que eso. El problema sería que todo ese placer desordenado lleva eventualmente a Aristipo de Cirene. Todo placer desordenado lleva a una persona a la eventual autodestrucción, con el claro ejemplo de las sustancias ilegales. Y esto parece que se solucionaría ordenando el placer a la razón, pero como cada uno se cree el centro del universo y cree que como algo lo hace sentir bien, entonces su existencia puede girar alrededor de eso. Si algo me hace sentir bien y lo paro, me genera efecto de abstinencia, entonces tendré que seguir el vicio sin importarme que se me siga hundiendo en la miseria. Esta búsqueda del placer por el placer se traslada a las relaciones sociales, y aquí llegamos al verdadero asunto a tratar, del por qué la gente se comporta de una manera que se siente sola, se siente mal, se siente miserable, de por qué la soberbia se disparó y de por qué las relaciones de hoy en día son tan miserables. El placer por el placer eventualmente destruye al ser humano, ya que como se ven a diario en adictos y en gente que tiene problemas con placeres fuertes, el choque entre una sensación de euforia y estímulo fuerte y la sensación de normalidad o de ausencia de estímulos causa cosas como la ansiedad, depresión, desesperación y demás. No por nada la gente que se mete cosas en el cuerpo que generan mucho placer vive en la miseria, ya que se considera el placer como el único bien debido a que se cortó todo vínculo con lo trascendente y lo único que importa es la materia, el disfrute y el sentirse bien, entre comillas, en cualquiera de sus sentidos, desde una vida de adicciones hasta una vida de estilo budista, donde uno se aísla de la realidad, que si bien es bastante más respetable que lo demás, no es suficiente. Uno tiene que hacer algo por la gente que lo rodea, no simplemente vivir en el egoísmo de querer salvarse yo y solo yo. Y todo esto sería el verdadero punto central de la cuestión. Se ha venido reemplazando desde hace bastante tiempo por medio de filosofías y pensamientos cada vez más enfermizos la trascendencia propia del hombre y su vínculo con Dios o con algo superior para reemplazarlo con cualquier cosa, o para que cada individuo lo reemplace con cualquier cosa, y así cada uno crea que es libre o feliz, entre comillas, cuando no podría ser más esclavo de la pulsión y de su propio vicio. A nadie le importa realmente querer hacer algo, porque nadie cree que las cosas valgan algo. El quejarse de que si la política está mal, que si la economía, que si la corrupción, más que una crítica genuina se convierte en un capricho propio de un cínico que quiere aparentar virtud, que quiere ser mejor, entre comillas, que la escoria que critica, pero que si pusieras en ese mismo gobierno del que se queja, sería un peor que la gente que critica, pues que si uno cree que las cosas o acciones no valen nada y lo único que vale es pasarla bien con gente de internet y consumir el producto de moda, ¿qué les importará en lo más mínimo realizar una buena acción si están en el poder? Se vive poco más que de hipocresía, de las apariencias, del teatro y de la miseria como excusa para sentirse uno virtuoso para con los demás, ni siquiera para con uno mismo. Y todas estas marchas o manifestaciones que ocurren en Nepal, en México, en Perú y que ocurrirán más seguidos en más países a medida que avance el tiempo, solo harán más que demostrar todo esto. Estos de que van a marchar o manifestar su descontento si lo hacen desde la comunidad donde el riesgo es bajo, mínimo. No por nada en Nepal el golpe fue ayudado por el ejército y eso súmale
que debido a que nadie quiere sacrificar nada, todos quieren ir por la vía fácil, incluso los de las generaciones pasadas quieren marchar unos 2 días y ya. En que el cambio requiere sacrificio y cosas perdidas en nombre de un bien mayor, ya que nadie quiere sacrificar nada porque eso implicaría no más juegos, no más fiestas, no más anime, no más nada. Entonces, ¿para qué las marchas? Para sentirse virtuoso, claro está, para compartirlo en redes sociales y hacer un teatro del asunto. Ahora bien, claro que hay redención. Al final de todo esto se hablará de la redención y del verdadero cambio a tratar frente a todo este espectáculo de miseria, de las relaciones de hoy en día. ¿Y cómo se traduciría toda esta cuestión a las relaciones humanas de hoy en día? Y en especial, ¿qué tiene que ver todo esto con el vacío, solipsismo y miseria en el que viven los jóvenes actuales y los solipsismos de hoy en día? La pregunta verdadera sería, ¿todo esto es justificable? ¿Y si hay un escape a toda esta realidad que el hombre crea con tal de poder gobernar esa realidad? Todos viven con un propósito en mente, ya sea comprar ese producto, juego, electrónico, ganar más dinero, tener mejores amistades, tener más tiempo para los pasatiempos y en general todos tienen algo en mente. Vivimos en la época con más población de la Tierra, todos hablan con todos y todos tienen interacción en todo sentido a cada momento. Todos hablan ya sea por internet, ya sea con los padres. Siempre hay una comunicación, ya sea la más mínima o basal, en el orden que sea. Entonces, ¿por qué sentirse mal? ¿Por qué sentirse solo, sentirse vacío o miserable? ¿No será simplemente manifestación de soberbia? ¿No será simplemente que uno quiere que las relaciones y en general toda la realidad sea de un modo específico y no de ningún otro? ¿Que uno simplemente no ve en otros más que meros juguetes destinados a mis caprichos y mis vicios, a solo divertirse, entre comillas, implicando que uno viene en este mundo a divertirse o ser un hedonista y no algo más trascendente? La cuestión de las juventudes de hoy en día viene siendo al final el hecho de que uno quiere que la realidad sea como uno la decida, sin importar que eso requiera sacrificio, nada más despreciado hoy en día como el sacrificio, y peor, sin importar que esa realidad deseada sea algo dañino o nocivo por sí mismo, que no hará nada más que traer miseria. Y aún con todo eso, ¿qué también están las relaciones de hoy en día para que alguien mínimamente quiera justificar el querer algo porque sí? Y no porque uno se lo merezca. Y si uno tiene amistades que no lo llenan, es porque uno las buscó y las profundizó en primer lugar. Nadie es inocente, todos saben muy bien lo que hacen. Solo cuando uno finalmente paga el precio de las malas amistades viene a pagar factura. No queda más que la victimización y el todos mal menos yo. Se podrá argumentar que hay gente que sí vive sola y que no interactúa con casi nadie, lo cual es cierto, en especial en el casi, porque incluso todos aquellos viviendo en regiones inhóspitas, en misiones científicas, a lugares remotos, y más ejemplos que uno puede imaginar, incluso en esas nadie está solo. Todos tienen alguien con quien religarse, todos tienen alguien con quien interactuar, con quien crear un vínculo trascendente. Ya si estos vínculos son de calidad o no, es otra cuestión, pero uno tiene que hacerlos de calidad. Siempre hay alguien con el quien interactuar y formar vínculos. Amigos. Si todos tienen esta mentalidad, la de mis caprichos por encima de la realidad, no hay por dónde realmente buscar amigos, entre comillas. Los amigos hoy en día ya no existen. Una amistad se funda en la virtud, no en el capricho. Ahora todos quieren amigos de esos descartables al mero estilo de producto de plástico solo para divertirse. Si uno analiza las amistades tanto reales como virtuales, ¿cuántas amistades hay que sean por virtud o que tan siquiera sean sanas, que no se basen en el complot de vicios, ya sean mostrarse unos a otros formas extremas de perversión sexual o introducirse entre sí al consumo de sustancias cada vez más fuertes, o en un caso más moderado, en mera relación de utilidad, donde cada uno se beneficia del otro y después todos se olvidan? Esto es preferible a lo anterior, pero sigue siendo insuficiente. Desde la antigüedad, desde los diálogos socráticos, la ética de Aristóteles y pasando por las escuelas helenísticas, se hablaba de la amistad como algo sagrado, dirigido a algo más trascendente, ya sea la virtud, ya sea Júpiter, ya sea Zeus, ya sea Dios. Se veía como un bien en sí mismo ligado a algo trascendente como sería la virtud en sus múltiples formas. La amistad por la amistad era el equivalente a la amistad por el placer y el hedonismo. La amistad por el sentirse bien, cosa que es lo normal hoy en día y la razón de que todos se comporten como se comportan. Porque lo único que interesa es apoyarse en los vicios mutuos y en el placer de vivir, ya sea de la burla, el chisme, el fetiche o cosas peores. La amistad era un medio, no un fin. Un medio para religar al hombre con esa trascendencia propia de la época. No por nada las amistades entre héroes homéricos o las historias de San Francisco de Asís con sus hermanos. Porque hoy en día tantas traiciones, infidelidades y cosas de ruptura entre parejas, amigos o hasta en familia, por el hecho de lo que se busca es el placer o la utilidad. Ya que uno no es el centro del universo, entonces no tienen más que servirse a mí y solo a mí.
Ya que todos tienen esa mentalidad, el conflicto surge del roce entre distintos intereses, cada uno más egoísta y vano que el otro, dando lugar a las relaciones modernas. A lo que realmente se debe aspirar es a algo que tan siquiera no sea querer el interés del otro, del querer dinero o fama, o ser amigo de alguien porque éste tiene un amigo que me gusta. Se tiene que aspirar al esfuerzo, ya sea a través de dedicarse tiempo mutuamente al mejoramiento. Toda amistad requiere sacrificio, sacrificio que nadie hará en nombre de nadie, porque todos creen que los demás deben sacrificarse por uno mismo. Al final todo este tema de la amistad por internet nació con un único propósito, ser un espejo e ilusión de lo que realmente sería un vínculo humano. No hay sacrificio, no hay nada por lo que luchar, lo único es intercambiarse placer mutuamente por medio de memes, de bebidas, de vicios y de cosas aún peores. Todo con tal de hacerme sentir bien a uno mismo y sin importarme el otro. Esa es la calidad de las relaciones de hoy en día, en la cual solo importa usar a los demás para causarme cosas bonitas a mí mismo y en el momento que hay una dificultad, descartar todo y abandonar. Amigos por internet, o peor, virtud por internet, ya que la amistad es sacrificio por los demás. ¿Alguien sacrificaría algo por alguien de internet? No, porque el sacrificio a través de la pantalla es imposible. Se dirá que se puede enviar dinero, pero eso es ser más servil al puro estilo de donarle streamers. Eso no es amistad, es negocio. A través de internet no hay amistad, a lo mucho hay un complot de utilidad, es puro beneficio material, en su mayoría económico. Todos son amigos de alguien en medida que escalen de jerarquía en el grupo que nada más están para generar placer. Y viendo y excavando un poco en lo que realmente mantiene a la gente unida a través de internet, solo toca ver de que hay comunidades o grupos. ¿Sobre qué? Se preguntarán. ¿De fetiches? ¿De pasar el tiempo haciéndole la vida insufrible a los demás como en el caso de los jodedores? O peor, dedicar tiempo a burlarse de manera sádica de idiotas de internet como es todo ese contenido dedicado a los lolcos o de más gente que necesitaría ayuda o estar en prisión. Lo último que un lolco necesita es que hagan de su vida un teatro para el goce de un montón de idiotas que no durarían ni 2 segundos en la posición de sus víctimas. Es la cobardía lo que atrapa a la gente en el ciberespacio. Cobardía y miedo de recibir consecuencias y un más que merecido puñetazo en la cara, debido a que en internet es muy difícil sufrir consecuencias por las acciones de uno. Toda la amistad por internet, como se puede ver entrando 5 minutos en las redes sociales, gira en torno al sadismo o a la perversión sexual o al escapismo o a todas esas juntas. No por nada tanta gente anda en juegos online o en grupos de ocio donde no hacen nada más que tratar de llenar el hueco de algo más grande con toda clase de vanidad y de sentirse útiles, entre comillas, implicando que sentir es ser. Por internet no se puede construir nada, por la misma manera en la que internet está estructurado. Está diseñado para ser un circo y un teatro donde solo se manifiesta lo peor del hombre a diario. Eso no significa llevarse mal con la gente de internet, pero siempre tomando en cuenta que las personas que conocerás ahí casi nunca pasarán de alguien con el que charlar a veces. Se argumentará que hay verdaderas amistades por internet, que uno puede conocer a gente virtuosa, que la gente en verdad virtuosa no pasa mucho tiempo en grupos o en chats, pero se llega al mismo punto, el conformismo, se prefiere algo a medias, algo que realmente puede ser mejor en nombre de la pereza de construir relaciones de verdad. La verdadera gente de calidad no anda en todos estos circos online que se basan en puro placer y teatro barato, así que olvídate de buscar a San Antonio Abad o a San Antonio de Padua en un servidor de Discord. Internet es un reflejo del mundo real, y ya que en el mundo real está mal todo, por todo lo mencionado, ahora imagínense Internet con la falta de consecuencias y el anonimato propio de las redes, haciendo ver a las personas que pueden sacar todos sus vicios sin consecuencias. Un lugar así no es propio de la amistad o de lo trascendente. Uno siempre tiene a los padres para que orienten a uno y para no sentirse mal o en contradicción con la realidad misma. El detalle es que si la crianza de hoy en día es adecuada, absolutamente no. Desde hace medio siglo se viene enseñando que la autoridad y el respeto al padre es algo malo, que se debe darle libertad al infante porque del contrario uno es fascista o cualquier otro término peyorativo del ideólogo de turno. La paternidad requiere dureza. No detallaré aquí de cómo sería una crianza ideal, pero quédense con lo fundamental. Si se cría un infante en la mentalidad de que haga lo que quiera, ¿cuál creen que sería el resultado? Solo miren a las nuevas generaciones. No saben cómo dirigirse porque nadie responsable los dirigió. El único que los dirige son sus pasiones. Y eso eventualmente termina en toda la miseria que uno ve hoy en día en la gente nacida por encima de los años 2000. A pesar de todo eso, de que los padres tienen su respectiva porción de culpa, uno ya tiene suficiente edad para asumir su culpa y no ser un izquierdista excusando a los padres de los propios vicios y propias decisiones. En un solipsismo en el cual como uno es puro, entonces uno no puede equivocarse y las cosas malas vienen de los demás.
Siempre se tendrán los padres, incluso en casos donde los progenitores son criminales, casos aislados, siempre se puede construir algo con ellos, a excepción de tener completos monstruos o psicópatas como padres, cosa que es extremadamente rara. La crianza de hoy en día está basada en las teorías modernas de la educación, que beben del Emilio de Rousseau y de la idea de libertad, y aún más que nada de la idea de autoridad mala de los marxistas y posmodernos. Todo esto plantea que tiene que dejarse que los jóvenes infantes tienen que ser libres y que ellos elijan su propio destino, cosa que plantea una cuestión aún más preocupante. La libertad puede elegir el mal, y precisamente porque la libertad puede elegir el mal es que tiene que haber una crianza recta basada en el respeto a la autoridad y entender los límites, y que esos límites existen por el propio bien de uno. Toda la teoría de la educación moderna, ya sea desde el psicoanálisis, desde el constructivismo, el liberalismo o de la educación marxista, parten de estas nociones. Y los grandes capitales invierten en educación a cambio de ellos formar el plan de estudios por medio de organismos como las Naciones Unidas. Toda esta teoría de falta de paternidad, de límites y de autoridad concluye en que si no hay límites para los jóvenes enseñados por los padres, entonces son más propensos a gastar dinero en estupideces y servir a los grandes capitales, capitales que se aprovechan de su falta de límites para alimentarla con soberbia y ganar dinero a costa de la miseria de la gente, ya que el límite no lo pone el padre en base a la virtud, lo pone Gates, Musk o Clinton o Rothschild en nombre de seguir llenándose el bolsillo a costa de la miseria de los demás. Y con crianza recta no hablo de cosas como pegarle a los hijos o cosas peores que se practican en pueblos poco desarrollados. Hablo de entender de que una cosa es buena y mala, y que si uno hace cosas malas tiene que haber consecuencias para el futuro, para no tener problemas con la ley. Es precisamente la falta de consecuencias en las nuevas generaciones lo que los hace tan susceptibles a todo este circo, ya sea de internet, ya sea en la vida real. Y claro, que si bien los padres tienen parte de la culpa, la mayor parte de la culpa la tienen los propios jóvenes por no arreglarse tan siquiera ellos mismos, y menos arreglar el mundo y las cosas a su alrededor. Y para concluir todo esto, toda esta exposición, ¿cuál sería la mejor solución a todo este festival de narcisismo y de vanidad? La respuesta parece simple: buscar buenas amistades, mejorar la relación con los padres, dejar la maldita computadora, no participar de todo este circo en el que se transformó en el mundo. ¿Y qué tal si uno vive en una ciudad grande, al estilo de Nueva York o Toronto, donde todas estas cosas se llevan al extremo más absurdo? Una solución que se propone todo hoy en día es una especie de ascetismo estoico, que es lo más conveniente, simplemente vivir en una soledad y aceptarlo al más puro estilo de la Orden de los Cartujos. El detalle sería el siguiente, que hoy en día nadie o casi nadie está preparado para algo así. Hoy en día las nuevas generaciones no aguantan ni un solo día sin aparatos electrónicos o comida procesada, y aún así quieren vivir una vida de ascetismo, no por agradar a Dios, simplemente por misantropía, porque detestan a las demás personas y quieren alejarse lo más posible. Esto, más que una solución, es un síntoma de la enfermedad, y como los demás me provocan cosas malas, yo simplemente me alejo, no buscando el mejoramiento de los demás, simplemente buscando el aguante, o simplemente sentirme bonito no sintiendo cosas malas, lo cual sería exactamente caer en lo mismo que se critica, en la hipocresía y en la vanidad, ya que la modernidad es justamente una negación de Dios como principio generador de la realidad, que no solo la crea, sino que la mantiene en la existencia en todo momento. ¿Qué tal si regresamos al orden que Dios dejó precisamente para el hombre y su felicidad? Orden que el hombre rechaza en nombre de lo que uno personalmente considera bien. Ya que el orden y el conocimiento de ese orden en la realidad son posibles, lo de las categorías kantianas es un solipsismo que saca la metafísica por la puerta para introducirla por la ventana. Se puede deducir que todo lo que apunta antes era sobre la virtud y la trascendencia del hombre, que daban resultados a pesar de las imperfecciones propias del mundo antiguo y del hombre en sí. Cualquiera que lea de historiadores de esa época podrá decir qué tan común eran las enfermedades conductuales y los comportamientos nefastos en ese mundo. Absolutamente eran extremadamente raras. Pero siempre existía gente del calibre de Nerón o de Calígula, pero ahí un Nerón era 1 en cada 1000, ahora es 1 en cada 20, y toca un tema final. ¿Cómo llega la idea cristiana de redención a todo esto? Que el hombre no debe servir a sus caprichos, a su vanidad o a su soberbia, que eso condena al hombre a la miseria actual como a la futura. ¿Qué más antisistema y antimiseria que subyugarse a lo que es el bien en sí mismo? Se argumentará sobre el mal en la realidad, a pesar de que el mal lo crea el hombre, y toda la miseria del hombre se la crea para sí mismo y los demás, y solo mediante las acciones uno obtiene la redención. La filosofía ha tenido intentos, totalmente fallidos, de superar el mal en el mundo, de crear un paraíso en la tierra, de bajar el cielo a nuestro mundo, pero solo trajo el infierno y los demonios a nuestra realidad.
Es realmente común que hoy en día la gente deposite su esperanza en proyectos utópicos, cada uno más ridículo que el anterior, ya sea en la revolución, en la libertad, en la conservación de la tradición, en el superhombre y cada cosa más extraña que el anterior. ¿Qué ha logrado el hombre más que suplantar a Dios, más que arrojarla a la humanidad al abismo? Por sus frutos los conoceréis. Y finalmente se puede decir que el escape a la miseria del hombre, que uno mismo se crea en nombre de la vanidad y la soberbia, en nombre de querer un mundo no conforme al orden de las cosas, sino al orden que uno se inventa porque le conviene o porque le hace sentir bien, justamente lo trascendente y lo divino, porque la materia y en especial el placer no sacarán a nadie de la miseria que uno mismo se crea por poner sus caprichos por encima del deber del hombre, para y por Dios. En la medida que uno no está con Dios, él no está con los demonios.